Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente más a uno de sus programas de educación familiar. Soy el maestro Jorge Ruiz Magaña, director del Jordán AC, y estamos ya por finalizar nuestra temporada. Ya solamente tenemos esta entrevista y una más antes de irnos de vacaciones navideñas. Y como siempre, saben que tenemos invitados de lujo para que nos puedan compartir con nosotros acerca de sus áreas de conocimiento para toda la familia. En esta ocasión nos acompaña una psicóloga que se llama Fátima Mares. Voy a hacerles un spoiler, es familiar mío, es una prima querida. Mi mamá es su madrina, entonces bueno, ya hago aquí la ventilación. Pero ella nos va a platicar acerca de la psicología organizacional, un tema muy interesante, sobre todo porque lo vamos a ver desde el enfoque de la contratación del personal. Pero bueno, primero vamos a dar la palabra a ella para que se presente, para que conozcan quién es y de esta manera podamos entender de qué vamos a platicar. Fátima, bienvenida a tu programa de educación familiar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien. Qué bueno que aclaraste eso, porque yo dije, estaba pensando, se me va a salir, ay, primo, ¿y qué tal si no saben? Pero bueno, ya aclaraste, ¿no? Entonces, por si me escuchan decirte primo, ya saben por qué, ya saben que sí, sí es de veras. Pero bueno, yo soy, como Jorge comentó, soy Fátima Mares, soy psicóloga de profesión, me gradué en el 2014. Entonces ya llevo mis buenos años de haber salido, ¿no? De la carrera. En cuestión como de currículum, yo inicié, incluso antes de salir de la carrera, inicié en el Instituto de Salud Ocupacional, ahí mismo en la UDG, yo estudié ahí. Y pues desde un principio me llamó mucho la atención la parte de la psicología organizacional, la psicología laboral, también le llaman. Siempre me atrajo esa parte. De hecho, mi segunda opción de carrera iba a ser administración en caso de que no entrara a psicología, porque siempre me gustó esa área, ¿no? Entonces, empecé en investigación laboral, de ahí hice también un diplomado en factores psicosociales y después quise ya salir como del entorno de investigación y irme como al campo laboral fuera de lo académico y estuve 3 años y medio más o menos en una agencia de reclutamiento y después tuve una pausa laboral porque decidí quedarme en casa cuidando a mi niña, porque tengo una niña de 5 años, entonces tuve esa pausa laboral y este año retomé esta parte, ¿no? Esta parte de el trabajo, pero pues todo este tiempo me estuve actualizando, ¿no? Entonces volví con todo a la parte laboral, igual en psicología organizacional. Actualmente estoy trabajando en una consultoría de recursos humanos. El fuerte o lo principal es reclutamiento, pero es un reclutamiento con un plus que es como la asesoría, o sea, no nada más te entrego una persona, sino a ti cliente o a ti empresa te explico eh, cuáles son las opciones en las que puedes mejorar, las áreas de oportunidad que tienes como empresa en ese puesto, no sé, o sea, en general es como una consultoría y no nada más te entrego una persona que puede quedar en ese puesto, ¿no? Entonces, es más o menos como a lo que me dedico y lo que siempre pues me ha llamado más la atención. Muy bien, así para conocerte un poquito de tu currículum. Y sí, como saben que en el Jordán la familia es lo primero, pues no da pena comentar que somos familiares en todo esto. Va. De aquí, Fátima, a mí me interesa que empecemos como a profundizar un poquito o definir qué es esto de psicología organizacional, que si bien yo ahorita ya nos pusiste algunos ejemplos de lo que estás haciendo laboralmente, probablemente algunos que nos ven en vivo o en retransmisión, el término o no lo conocen o lo asocian a algo que quizás no sea tan certero. Entonces, ¿qué Ujú. entendemos por psicología organizacional? Bueno, psicología organizacional es una rama de la psicología que se encarga de evaluar el entorno laboral de las personas. ¿Por qué digo así como en general entorno laboral? Porque mm, puedes evaluar desde un negocio propio micro hasta una empresa macro con miles y miles y miles de trabajadores, ¿no? Entonces, cualquier entorno de índole laboral, de estar trabajando, se puede analizar, se puede mejorar, se puede evaluar por medio de la psicología organizacional.
y pues tiene varias vertientes. Creo que de los términos más conocidos es reclutamiento y selección o capacitación y desarrollo. También hay una parte que se llama relaciones laborales. Hay distintas secciones o departamentos, por así decirlo, dentro de la psicología organizacional, pero en general es eso, es el evaluar el entorno de trabajo entre empleadores, empleados, clima laboral. Es un mundo, un mundo entero de información, pero en términos generales es eso, es la rama de la psicología que se encarga de evaluar los entornos de trabajo. Muy bien. Ahorita que sigamos a la siguiente pregunta, nomás que ya empieza a haber saludos. Le comento a la gente que aquí tenemos la caja de comentarios para que manden preguntas, saludos o algo que quieran hacer para que nuestra invitada, si disponemos del tiempo, con mucho gusto responder. Desde Guatemala, el padre Dani Torres nos manda saludos. Padre Dani, qué gusto vernos otra vez. Ya tenía rato que no lo habíamos conectado aquí en vivo. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo hasta Pedro de Alvarado, Guatemala. Bueno, la pregunta sería entonces aquí, Fátima, entonces, ¿la psicología organizacional va a la mano con recursos humanos o cuál es como esa parte de diferencia, de similitud que tiene una y otra? Fíjate que en cuestión de recursos humanos como tal, como la carrera, lo que tengo entendido, porque pues no conozco al 100% recursos humanos, porque pues también ellos tienen miles de áreas, ¿no? Pero creo que lo que compartimos es en cuestión de sí, reclutamiento y selección, es lo que más he visto que se complementan ambas áreas. Realmente en cuestión de reclutamiento y selección no hay mucha diferencia, ¿eh? En cuestión de recursos humanos y psicología, a lo que yo he visto en práctica, no sé si en teoría sea diferente, pero en práctica no hay tanta diferencia. O sea, los dos nos dedicamos, en cuestión de reclutamiento y selección, dedicamos a lo mismo. Creo que cambia un poco. Ahí sí ya sería que alguien de recursos humanos refute el punto, pero a lo que yo he visto es que psicología sí tiende un poco más a ver un punto de vista más global o más general, y recursos humanos creo que sí es como más individualista, creo, a lo que he visto en práctica, ¿no? Porque sí he visto que algunos colegas a veces no visualizan como, no sé, un ejemplo, un tema familiar, ¿no? Del candidato que están evaluando. Pero no sé si también se deba como al estilo de trabajo que tenemos o que nos va guiando la empresa a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque no sé, te digo, en teoría no sé si recursos humanos tenga como un estilo de trabajo específico, pero hay muchas empresas que tú llegas como con muchas ideas y pues ellos te van alineando a su estilo de trabajo, ¿no? Entonces te van limitando en cuestión de acciones tanto de psicología como de recursos humanos y te van alineando por un camino que es lo que les ha funcionado a ellos, ¿no? Ahí anda mi gatita. Es muy bizarro. No se asusten, sí existe, no es un peluche. Muy bien. Pero sí, Entonces, no sé si contesté bien, pues, pero en cuestión laboral, recursos humanos y psicología, en práctica yo no he visto mucha diferencia. Ahora ok, sí que en otros campos, en otras áreas, creo que sí se distingue más, pero laboralmente hablando sí lo veo muy parecido en la práctica. ok. Personalmente, ¿por qué decís organizacional y no psicología clínica, psicología educativa? ¿Por qué exactamente organizacional, en tu caso? Em, es que me empezó a llamar mucho la atención en la parte de investigación, sobre todo la parte de factores psicosociales. Esto es como las cosas que no se ven a simple vista que pueden estar afectando un sistema, una organización, ¿no? Eso me empezó a llamar mucho la atención. Cuando yo entré a psicología, sí iba eh, muy básicamente, como dirían, a clínica, porque realmente es lo que más se conoce, es el conocimiento popular, ¿no? De que un psicólogo da terapia, es como que lo relacionan, pero ya entrando pues en la carrera de psicología te das cuenta de que
tiene muchísimo campo de aplicación y a mí siempre me ha gustado la investigación. Entonces yo las áreas que tomé fue la de laboral, pero específicamente en investigación. También tomé una que se llama psicología social, que ve como dinámicas de grupos, que ve entornos más sociales literalmente. Y la clínica, porque a pesar de que no me quise ir por esa línea, pues sí lo veía yo como indispensable conocer de qué se trataba para ver realmente si quería ir por ahí o no. Entonces, en clínica se me hace súper interesante, pero también hay que tener la humildad de saber si uno es bueno para eso o no. Entonces, yo personalmente sí sentía que podía proyectarme mucho en diferentes situaciones de la gente, entonces fue como de, yo no estoy apta para este tipo de trabajo, enfrentarme a este tipo de circunstancias y, por ejemplo, lo vi muy específico como en trabajo con niños. Yo no me fui por ninguna área infantil porque yo no me siento capacitada en poder separar, por así decirlo, el niño de los papás. Entonces, simplemente al estarlo investigando, me frustraba bastante de saber que si el niño tenía una problemática era por los papás y los papás no se querían hacer cargo de responsabilizarse, ¿no? De eso. Entonces era como de, ¿para qué me meto ahí si, si sé que me va a llevar la emoción y no la razón, ¿no? No todo el conocimiento y el bagaje. Entonces, en niños sí definitivamente dije yo no puedo trabajar con niños, no porque no me gusten los niños, sino por esta parte, ¿no? De que sí o sí tienes que trabajarlos con los papás y si un niño ya llega con algún problema, pues es porque viene de fondo, ¿no? Entonces, bueno, no problema, pero cualquier situación. Y de todas las áreas que yo estuve investigando, porque sí investigaba campos de acción y todo de todas las áreas, y sí siempre me visualicé o en una empresa o en un escritorio Godín y toda esta parte, y me daba también lo complementaba con investigación, que eso sí siempre me ha gustado, ¿no? Entonces fue por eso que me decidí yo por lo organizacional. Qué bueno que lo comentas porque es cierto, yo pienso que en todas las carreras es algo que tenemos que reconocer, los límites y alcances que uno tiene, es algo sano, es algo humilde como tú mencionas, para que de esta forma sí vayamos perfilando. Por ahí decíamos Sí, nosotros en la docencia, pues tiene que ser esto un trabajo divertido. Y si no te gusta, pues mejor ni te metas de maestro, porque sí tiene su reto y tiene sus implicaciones. sí. Y se aplica con la docencia, se aplica con todas las profesiones, ¿verdad? Saber y Sí, alcanzar sí, para... porque todas tienen muchísimas áreas que no conoces hasta que estás ahí, pero, pero sí, no todo mundo le puede entrar a todo, definitivamente. Y es muy sano reconocerlo, que es lo mejor. Sí, sí, la verdad que sí. Y siguen los saludos. Adela Pérez, querida Adela, un abrazote allá hasta el South que nos está sintonizando. Puso que le gusta el programa. Muchas gracias, Adela, por estarnos viendo. Muy bien. Fátima, vamos entrando entonces a esta parte de contratación de personal, que a veces nuestros Jordan Lovers, como solemos tener adolescentillos, personas, o jóvenes, me habían dicho la palabra, de Ujú. 18, 19, que llegan como con esa duda entre de orientación vocacional, orientación laboral, o ese estrés, ese miedo de, es que yo voy a incorporar al mundo laboral y pues, ¿qué sigue? Aquí me gustaría que tú nos empezaras a platicar pues no sé si hay como algún tip o alguna recomendación para ir hablando con estos jóvenes que es la primera vez que se acercan al mundo empresarial o al mundo laboral como tal. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, yo te puedo platicar el ideal y el real, ¿no? El ideal sí sería que desde secundaria, prepa, haya módulos de orientación vocacional. De hecho, yo sí tuve una evaluación yo estudié en el CETI, en la prepa, y ahí sí nos hicieron una orientación vocacional y salí, de hecho, que mi perfil era para ciencias de la salud. Entonces, sí fue bastante acertado, ¿no? O sea, sí te daba como opciones de hecho, a mí me tocó administrativas o ciencias de la salud. Entonces, sí concordaba lo que yo quería con lo que transmitía en las pruebas, ¿no? Entonces, el ideal es de que la perfilación sí empiece desde antes.
sí es muy complicado que todo el mundo tenga claridad en lo que quiere, en lo que busca, sí es complicado también. No cualquiera o no todos tienen como esa idea, ¿no? Hay unos que a los 30 años andan todavía a la deriva, entonces, sí es complicado, por eso te digo, hay ideal y hay real. Entonces, el ideal es de que sí se empiece desde antes, em, que dependiendo de esta orientación vocacional se vaya viendo como campos de acción, de trabajo. Yo te puedo platicar en mi caso que para elegir psicología, yo muy intensamente vi el plan de estudio, las materias que se veían, los campos de laborales, y era como de si me visualizo, no me visualizo. El centro universitario que me pasé así de largo, de filo, fue CUSEI, fue de no, ninguna de estas me gusta. Entonces, es más o menos como el ideal, ¿no? De que si tienes una idea, si te empieces a visualizar qué es lo que necesitas para llegar a esa parte. Pero, pues te digo, no todo el mundo tiene como esa claridad o esa, se puede decir en este punto como hasta ese privilegio de poder pensar en eso. O sea, hay personas que tienen que estar pensando más como en el día al día, en las necesidades económicas. Entonces es un poquito más complicado ya aterrizar esto a la realidad. Si no pudiste, no tuviste esta parte ideal, ¿qué serían los consejos que yo daría a los muchachos de 18 años que ya empiezan, algunos ya empiezan desde antes, pero supongamos de 18 años que ya quieren empezar un trabajo por gusto o por necesidad? Si no saben realmente todavía a lo que se quieren dedicar, sí hay muchos trabajos para estudiantes. Esa sería como una primera opción. No sé, los más comunes son como Starbucks, McDonald's, o sea, como este tipo de empresas que sí tienen facilidad en los horarios. ¿De qué sirven este tipo de empleos? Sirven para saber si quieres ir por ahí o no. ¿Por qué? Porque si no te gusta la atención al cliente, lo vas a padecer. Entonces, al menos ya supiste que eso no te gustó. Y, pero no sé, hay unos que empiezan en empleos como familiares, de ayudantes, de almacén, de ayudantes de ventas. O sea, hay muchos puestos de ayudantes, hay muchos puestos de juniors, de sin experiencia. Aquí, ¿qué es lo que tienen que buscar? Que sí se acople al horario que ellos necesitan, por si quieren seguir estudiando, o que sí se acople a, más bien que sí sean empresas formales, porque pues también hay sí hay mucha empresa informal que es buena, o sea, informal de que no dan, por ejemplo, prestaciones, pero que son buenas, pero sí hay muchas que se pueden aprovechar de la necesidad. Entonces, yo el primer consejo que daría es que vean bien las condiciones de trabajo, que también sé que es fácil decirlo, pero que la necesidad no los lleve a tomar decisiones precipitadas. Entonces, es mejor amarrarse la tripa 2 semanas y encontrar un buen trabajo a tomar el primero que se les ofrece y padecerla. Entonces, por desgracia, hoy en día sí hay trabajos malos, hay trabajos pesados, hay trabajos, se puede decir hasta cierto punto inhumanos, sí lo sigue habiendo, por desgracia. Entonces es eso, que se fijen muy bien en las condiciones laborales, independientemente si tienen o no prestaciones, que sean empresas, aunque no tengan prestaciones, hay empresas muy buenas estructuradas, que sí tienen como su organigrama de yo soy el jefe, él es el supervisor, él es fulanito, y tus actividades son estas. ¿Por qué? Porque también se da mucho en que cuando son puestos iniciales, sí los traen como de ayudantes generales, pero les cargan la mano también. Entonces, sí, es eso. El primero es que vean bien las condiciones laborales en las que se van a presentar. En caso de que no tengan ya un perfilamiento de qué es lo que quieren, a lo que se quieren dedicar, ¿no? Esa sería como la principal. La otra que te pudiera comentar
un poquito ya más formal de búsqueda de empleo, yo lo que he visto en mi experiencia es que las personas que llegan a tener mejores oportunidades laborales son las que empiezan trabajando y estudiando. ¿Que es difícil? Súper difícil, ¿no? Es estar varios años con 2, 3 horas de sueño de calidad, pero hasta ahorita lo que he visto es que son esas personas que ya cuando egresan de una licenciatura o de una carrera técnica incluso, como estuvieron trabajando y estudiando a la par, terminan ahora sí que como Dana Paola, ¿no? O sea, tienen 20 años y 10 de experiencia, entonces ya terminan una carrera, por ejemplo, una carrera técnica, pero si toda la carrera técnica estuvieron trabajando y estudiando de lo mismo, ya cuando egresan, ya tienen 3, 4 años de experiencia. Entonces ya pueden tener un trabajo muchísimo mejor. Entonces, eso sí es lo que he visto como una constante, ahora sí como que tras bambalinas, ¿no? Es una constante que si ya estudias y trabajas de lo mismo, en cuanto egresas, subes de puesto sí o sí. Eso le pasa a casi todas las personas que he visto. Ese es como un buen tip es pesado, sí, pero es de los que han tenido mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque si nada más estás estudiando, yo fui una de esas que nada más estuvo estudiando y ya cuando egresas, sí hay oportunidades para egresados, recién egresados, pero los sueldos son mucho más bajos porque realmente no sabes aplicar esos conocimientos, ¿no? Entonces, ese es como uno de los super tips que más he visto, ¿no? Que funcionan. Y otra cosa, ya haciendo como un poquito más tecnológicos, funciona mucho el saber hacer tu currículum. Eso es una realidad. Y las redes sociales sirven mucho, sobre todo LinkedIn, sirve muchísimo para este tipo de búsquedas. ¿Por qué? Porque ahí ponen, o sea, el hacer bien tu currículum lo puedes hacer mediante esta red social laboral, porque ahí puedes poner a qué empresa perteneces, qué puesto tienes, qué actividades desarrollas, qué nivel de inglés tienes, porque ahorita el inglés también está siendo básico en muchísimos trabajos, entonces también ahí puedes poner qué nivel de inglés tienes, em, de dónde eres, incluso tú puedes poner si estás abierto a ofertas de empleo o si no quieres recibir ninguna. Si estás abierto a opciones de empleo, tú ahí puedes poner, estoy buscando de esto y de esto, arriba de tanto sueldo base, tú puedes poner ahí tu información y ya uno como reclutador con palabras clave puede encontrarte. Esa es como una vía muy, muy accesible. Y sí, eso ahí sí a todo mundo se lo recomiendo que lo empiecen a hacer. Así sea que pongan que nada más están estudiando, no importa. O sea, que actualicen sus redes LinkedIn, que la actualicen tal cual con la información que tienen hasta el momento, porque eso les va a servir muchísimo. Entonces, porque, por ejemplo, si yo estoy buscando un recién egresado, pues por medio de comandos puedo llegar a ti sabiendo que eres recién egresado, porque ahí la página te muestra en qué año te graduaste. Entonces, eso sí o sí es un super tip que todo el mundo debe de estar aplicando. Y hay veces que se complica porque no las actualizan, entonces uno se queda como de, ¿será que está trabajando donde mismo? ¿Será que ya tiene otro puesto? Entonces, ese será, te vas mejor por el que ya sabes que por el que todavía no estás seguro. Entonces, ahí se cierra una puerta, ¿no? Entonces, eso sí o sí, yo creo que aunque no estés buscando trabajo, deberías de actualizar tu red social laboral. Y en cuestión de actualización de currículum, yo lo que les recomiendo es de que sí pongan las actividades que saben desarrollar, porque todavía hoy aquí en México en general
La mayoría de las empresas, yo creo que el 90% de las empresas se basan en experiencia reciente y no en capacidades. Entonces, vale más para una empresa o prefiere una empresa contratar a alguien que ya sabe facturar a alguien que tiene la capacidad de hacer esa actividad. Muy pocas empresas se basan en capacidades. Entonces, una muy común es Google. Ellos sí hacen como una evaluación general de tu persona y ya, o Facebook creo que también hace ese tipo de reclutamiento. Y ya conociendo tus aptitudes, actitudes, capacidades, competencias, toda esta parte, te dicen, tú te perfilas para el área administrativa, tú te perfilas para el área de marketing, tú te perfilas y ya los van acomodando. Pero muy, muy, muy pocas empresas hacen eso. Entonces, todas se basan en la experiencia previa, en la experiencia reciente. Entonces, para que tú hagas tu currículum, sí es indispensable. Si no quieres poner el nombre de la empresa, porque hay empresas que se mantienen confidenciales, está bien, no pongas el nombre de la empresa, que a veces eso marca mucho prestigio también, porque hay empresas que dicen, tráeme a uno de la competencia, ¿no? Entonces, hay veces que sí es importante, pero si tú quieres omitir el nombre de la empresa, está bien, pero sí pon las actividades que desarrollas. Si eres auxiliar administrativo, no sé, facturación, atención al cliente, hay algunas que hacen nómina, hay otras que apoyan al área de compras, hay otras que apoyan al área de contabilidad. O sea, el título de tu puesto lo puedes poner, pero pon tus actividades. ¿Por qué? Porque del otro lado podemos buscarte con esas actividades. Entonces, si yo quiero buscar a alguien que sabe, no sé, ¿qué ejemplo te podría poner? Fiscal, área contable fiscal. Entonces yo puedo poner palabras clave para buscarte en los buscadores de empleo. Puedo poner em, fiscal senior o tax senior. Entonces, si tú en tu currículum tienes estas palabras, va a jalar tu información y te voy a encontrar, ¿no? Yo hablando como reclutadora. Entonces, ese es otro tip. Haz tu currículum. Yo sé que a veces puede ser tedioso, yo sé que a veces puede ser enfadoso, pero ten actualizadas tus redes laborales, porque solo así es más viable que te encontremos. Y en cuestión de postularte, es tú evalúa bien las condiciones laborales, no te vayas a la primera. Fíjate que está muy interesante porque, bueno, sobre todo esto último de la página de LinkedIn, no me había puesto a pensar, pues, cómo es tan importante ya, ¿verdad? Hoy en día. Estamos todavía, o bueno, yo tenía la visión de llevar la hojita de solicitud a las empresas, a los La trabajos, amarilla. la amarilla todavía. Entonces, hasta que escuché, dije, mira, sí, sí es interesante. Inclusive me atrevo a decir que tendrá que ser como una actividad de preparatoria o de las universidades que fomentaran esto en los estudiantes para que de esta manera, pues no se vayan tan en cero. Y hablando de eso de Sí, universidad, pues ya nomás hago eco a que sí es cierto, ya una vez que tú estás trabajando y estudiando, ya te puedes decir, esto sí, esto no, que muchas veces en la teoría, cuando lo ves en la escuela, pues lo ves de forma muy bonita, pero ya cuando estás en el campo laboral o real dices, no, esto sí no me gusta. sí. Así yo no lo estudié. Ajá, sí, Decía el teórico, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, pues es parte y se me hacen muy, muy buenos consejos. Ahora sí que de la gente que está viendo, queridos Jornal Lovers, pues aprovechenlos para que si son su primer trabajo o no es su primer trabajo, pero no se les ha ocurrido y llegan a tener la necesidad, pues tengan en cuenta esta situación para que puedan tener más acceso a empleos. De aquí hay Más un comentario. posibilidades. Ujú. Sí, hay un comentario, lo voy a mencionar antes de hacer otra pregunta. Dice Juan Jorge Ruiz. Buenas noches, saludos licenciada Fátima. Consejos muy útiles para la vida laboral, muy recomendables para los jóvenes. Así es, así es. Recuerden que nuestra caja de comentarios, por aquí los tenemos para poderlos hacer a nuestra invitada. Ahora me gustaría preguntarte un poquito ya en la cuestión de tu trabajo, licenciada, ¿cómo
o en qué consiste eso de reclutación de personal. Por ejemplo, una empresa los contacta para que a su vez ustedes les manden empleados, o cómo es esa parte, o a qué se refiere, o exactamente qué hacen. Aparte, pues, de buscar esto de personalidades y perfiles, ¿cómo es esa organización? Sí. Mira, en cuestión de reclutamiento de personal, puede ser interno, o sea, que la misma empresa tenga su departamento de recursos humanos y ahí mismo hagan su reclutamiento por ellos mismos, pero yo estoy laborando en una consultoría de recursos humanos. No es una agencia de reclutamiento porque no es como que les llevemos la nómina, nosotros no contratamos el personal que va a otras empresas. Antes era lo del outsourcing, o sea, nosotros no hacemos eso. En mi caso particular de las actividades que yo realizo, te comentaba que sí es reclutamiento y selección, pero con consultoría. Eso es como la parte que me agrada mucho. Mm, las empresas puede ser micro, puede ser macro, pequeña, mediana, grande empresa que tenga la necesidad de buscar un elemento, un colaborador. Puede ser que ya tengan su departamento, pero que estén saturados o que sea muy estratégico y que por los medios que ellos tienen a lo mejor no lo han logrado o que quieran unir como fuerzas de todos lados para poder contratar rápido a esta persona. O sea, son distintas las necesidades de las empresas. Hay muchas empresas que todavía no tienen, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, todavía no tienen un departamento consolidado de recursos humanos, entonces, o que ni siquiera sabía que eran recursos humanos porque las hay. Entonces ahí llegamos nosotros con estas soluciones de decir, ok, tú dime qué necesitas en cuestión de colaborador, en cuestión de trabajador. Yo te hago un perfil de puestos, o sea, yo veo el objetivo del puesto, las actividades, las competencias necesarias para que esta persona pueda desarrollar el trabajo. O sea, yo analizo como que toda esta necesidad y empiezo a buscar el personal. Y durante esta búsqueda, yo te puedo comentar a ti como empresa de, ¿sabes qué? Estás bajo en el mercado porque este tipo de puestos con este tipo de actividades están ganando aproximadamente 20,000 pesos y tú estás ofreciendo 15. Entonces, las oportunidades para encontrar un buen talento se disminuyen porque estas personas que ya saben hacer estas actividades no están buscando este tipo de sueldos, ¿no? Entonces, va más ahí a estarle como retroalimentando a la empresa de cómo están ellos en el mercado. Y pues ya depende de la empresa si quiere hacer algún ajuste, si dice, no, yo así quedo, y lo que encuentres, que básicamente con ese presupuesto, ahí lo evalúo, ¿no? Entonces ya es como hacer modificaciones de, ok, está bien, dejemos el salario así, ¿no? Pero me estás pidiendo que tenga 5 años de experiencia. Bajémoslo a 2, bajémoslo a un junior, bajemos esta parte. Tú me pides que sepa manejar 3, programas específicos de facturación. Bajémoslo a 1 o con que sepa realizar esas actividades en cualquier otro programa, lo puedes tú capacitar en ese programa en específico que necesitas. Entonces ahí viene como la negociación de la necesidad que tiene la empresa, pero también con la realidad, ¿no? Entonces hacemos como se puede decir, estira y afloja en estar buscando personal, pero acorde a la necesidad y con las condiciones que ellos están que pueden ofrecer. Entonces, eso es como mi día a día en cuestión de reclutamiento y selección. Y te digo, aquí trabajamos con pequeñas, medianas, grandes empresas. Ahora sí que todo el mundo tiene esta necesidad por distintas razones y ahí entramos nosotros como un apoyo externo. ¿Y cuál ha sido como el mayor reto que se presenta para un psicólogo organizacional, o que a lo mejor a ti te ha tocado, si no a ti, algún colega o conocido en este tipo de trabajos?
Creo que uno de los grandes problemas, por así decirlo, es que no todo el mundo sabe la importancia de este puesto, ¿no? De estas actividades. Por decirlo coloquialmente, nos llegan a ningunear, ¿no? Como de, ¿tú por qué vienes a decirme? No comprenden como el bagaje teórico que tenemos de hacer una evaluación global de la persona. Y ese es como el principal problema. Y uno que a lo mejor no tiene mucho que ver con la carrera en sí o con la actividad en sí es, y creo que esto te vas a sentir también identificado, es la comprensión lectora de las personas. Es Oh, tremendo, sí, es sí. tremendo, pero ahora sí que olvida lo que dije anteriormente, ese es el principal problema. Realmente sí, Ah, es increíble que ahorita las personas, es muy raro un candidato del puesto que tú me digas, o sea, desde el más junior, del ayudante, hasta el director de la empresa a nivel nacional, es muy raro que te encuentres una persona que a la primera entienda lo que está leyendo. Y es, no sé, te digo, es absurdo. Hay personas, no te miento, que hay veces que dan sus datos personales de si los estoy, nosotros por ejemplo tenemos un servicio que le llamamos publicación de vacante. Ahí es nada más apoyamos a la difusión. O sea, no nos hacemos responsables de a quién contrata, solamente utilizamos nuestras herramientas para llegar a la gente y decirle, tenemos este puesto en tal lugar, en tal empresa, con tales condiciones, necesitamos que te quede cerca y ya, ¿no? Entonces contactamos a las personas, les explicamos la vacante y nada más les tomamos sus datos de nombre, edad, no sé, colonia, si tiene licencia de manejo, por ejemplo, si es un chofer, cosas así, ¿no? Y le decimos, te presentas tal día a tales horas en la empresa, preguntas por fulanita y ya. O sea, la empresa se encarga de evaluar si te contrata o no. Ahí sí ya no es mi responsabilidad porque yo no te evalué, yo solo ayudé a la difusión, ¿no? Ese es un servicio que nosotros tenemos. Hay personas que dan su nombre, su edad, su domicilio. Hay personas que te pasan su RFC, su acta de nacimiento y después preguntan, ¿y de qué es el empleo? Y es como de, en primera ahí viene la información y en segundo, ¿por qué me diste esa información si no estabas ni siquiera consciente de que era el empleo, ¿no? Entonces, sí se me hace, o sea, digo, nosotros somos leales, ¿no? O sea, vamos por la derecha, pero sí se me hace peligroso que personas hagan eso sin ese cuidado. Entonces, y eso es comprensión lectora. Entonces, ese es como el principal problema que hay, porque luego, o sea, tú contactas con una persona que se postuló y le dices, oye, te postulaste a tal vacante, en tal empresa, necesitamos estas condiciones. No sé, ahorita, por ejemplo, batallo mucho con una vacante que necesita una visa vigente. Entonces, en la primera información, en cuanto se postulan, ahí dice indispensable visa vigente. ¿Cuántos crees que tienen visa vigente de los que se postulan? 1 de 10, ¿verdad? Si acaso, ajá. Entonces, y dice indispensable, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si no la tienes, no te puedo tomar en cuenta porque esta persona va a capacitarse en Estados Unidos. O sea, no hay manera de que te contrates si no te vas a poder capacitar en Estados Unidos. Entonces, ese es como uno de miles de ejemplos, ¿no? Entonces, la comprensión lectora, por desgracia, sí es uno de los principales problemas porque no sé qué ve la gente. O sea, realmente no, ahí sí no me puedo poner en los zapatos de la otra persona y decir, porque, se postuló por esto, es como, no entiendo.
Y según yo, le pasa a todo mundo, no nomás en reclutamiento de selección, en ventas también, en cualquier área, en educación ni se diga. O sea, es El, un problema grave. el típico mensaje que manda por WhatsApp a las mamás y le estás diciendo camisa blanca y todavía te pregunta, ¿de qué color la camisa? ¡Ay! Ajá, ¿qué tan blanca? Blanco, amarillo, blanco, blanco, ¿no? Ajá. Así es, pero ahora sí que es un tema para abordar muy profundo de esa cuestión de la comprensión lectora y el rezago educativo que tenemos, ¿verdad? Y cómo impacta en la Sí, situación sí, sí, laboral. sí. Pero bueno, Sí, sí, sí. Pero sí es el principal, o sea, eso resolvería muchísimas cosas. ahora sí que si me das, lo llevamos de tarea para que ahorita que tienen niños los apoyen a que puedan generar esta conciencia de la lectura y lo importante que es. Ahora sí que ni Sí, siquiera para una sola etapa, para toda la vida. Pero bueno, ¿eh? para la vida. Y tan bonito que es leer, pero bueno. Es otro tema. Sí, sí, Bien. sí, 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 sí. Mire, ya nos escribe Michael López desde la Ciudad de México. Interesantes temas. Saludos, profe Jorge y Fátima. Gracias, Michael. Un abrazote. Gracias. Que estén muy bien por allá. Un fuerte abrazo. Muy bien. Ya para ahí entonces ir cerrando esta cuestión de la psicología organizacional en la contratación del personal, ¿qué podríamos nosotros como recomendar? Bueno, ya ahorita dijimos una muy buena recomendación, ¿eh? Pero si decimos otra conclusión, recomendación, tanto para el psicólogo organizacional en este trabajo, como qué tiene que fijar o qué tiene que desarrollar de habilidades, como para el joven o la persona que está buscando trabajo, que de eso ya hemos dicho un poquito más de pautas, pero como para ir sintetizando, ¿qué podríamos hacer ahí, licenciada? ¿Qué opina usted? ¿Qué decimos? O sea, de uno como psicólogo organizacional. Ajá, si gusta, sí, primero y ahorita vemos la otra parte como personal, que bueno, de ahí ya hemos platicado más, pero igual para hacer cierre. Pues mira, a ver si entendí bien tu pregunta. En cuestión de si quieres ser psicólogo organizacional, Ujú. primero yo sí creo fundamental, obviamente, tener una base educativa, ¿no? Entonces, la psicología es una muy buena opción, recursos humanos también es muy buena opción. Administración de empresas también es muy buena opción. Ya después te puedes ir perfilando un poquito más a psicología organizacional. Pero en sí, lo laboral o lo organizacional tiene muchísima área de aplicación. Entonces, estas tres carreras yo creo que son como las ideales. Hay una que se llama relaciones industriales, creo. Creo que se llama así. No, no me acuerdo bien. Sé que es industrial, pero creo que se llama relaciones industriales, que también está como muy, muy perfilado únicamente a esta parte laboral. Entonces, sí, el bagaje teórico obviamente te va a ayudar y la capacidad de ver más allá. Eso creo que también es fundamental. ¿A qué me refiero? A, aunque suene feo, tienes tú que evaluar qué tanto la persona puede dar el ancho en el empleo. O sea, a lo mejor sí sabe realizar la actividad, pero también se tiene que evaluar muy bien el tipo de empresa, cuántas personas son en la empresa, cómo es el jefe también, porque cómo es su personalidad, con qué personalidades sí puede encajar, con qué personalidades no. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que se tienen que evaluar para decir esta persona es apta, desde lo más básico que sea viable la zona de trabajo, porque yo sé que hay oportunidades, por ejemplo, en mi caso, hago un poquito más, a veces un poquito más de una hora de traslado, pero yo también soy consciente de que las empresas que están un poquito mejor catalogadas no están cerca de mi área de trabajo. Pero hay puestos en donde sí o sí tiene que estar cerca, porque un traslado muy largo va a agotar a la persona con el tiempo. Entonces, son muchísimas, muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta, no nada más, yo sé, gente, gente que se está postulando, gente que está buscando empleo, yo sé, en verdad, les entiendo que la urgencia los hace a veces tomar
cosas que no les convienen o que se enojan por decir, es que yo sí sé hacer eso. Ok, sí, sí lo sabes hacer, pero está este factor, este factor, este factor, este otro factor que no van acorde al perfil, ¿no? Entonces, también, obviamente, no tenemos que quitar de la línea que hay personas que no saben hacer bien su trabajo, aunque sean psicólogos organizacionales, ¿no? Y que buscan también un beneficio propio de decir, ay, ya que lo contraten. Sí existen esas personas, por desgracia, pero un buen psicólogo organizacional o un buen profesionista en lo organizacional tiene que evaluar. Entonces, tiene que tener esta capacidad de análisis cultural, social, incluso personal, individual, familiar. Tiene muchísimas cosas que analizar y no nada más como leer entre líneas y decir pasarlo, ¿no? Entonces sí tiene que tener esta capacidad de análisis, es como el principal factor. Y empatía también, o sea, eso todo el mundo lo debería de tener, pues, pero también es indispensable porque por eso hay reclutadores que gostean a los candidatos, que no tienen como esta forma de ponerse a pensar que tú estás buscando un trabajo y que tiene 3 días que no le dices nada y no sabes si tomar otra oferta porque esta estaba mejor. O sea, la empatía es también indispensable para realizar bien tu trabajo con ética. Entonces, creo que serían como esas dos cosas que yo pusiera como fundamentales, ¿no? Capacidad de análisis y empatía. Muy bien, porque sí, al fin de cuentas sí ocurre mucho de que ya la gente se está esperanzada y no tiene respuesta de nada y ya no se movió y a la hora nada de nada. Y al fin de cuentas sí coincido contigo, si bien todos debemos tener empatía en todos los aspectos, en de la psicología organizacional, pues estamos hablando del trabajo que te convierte en el sustento a veces de una persona, de una familia, de unas situaciones que conllevan, ¿verdad? Al fin de cuentas, si bien el trabajo nos dignifica, también trabajamos por necesidad. Así que eso es algo Exacto. que tendremos que tener todos, ¿verdad? En el entendimiento. ¿Eh? Uh-huh. Y bueno, antes un mensaje. Ángeles Mendoza puso que le encanta el programa. Muchas gracias, señora Ángeles, por estarnos sintonizando. Muy bien. Y Fátima, y en el otro caso, ya para hacer un cierre, en el caso de las personas, vamos a decir ya no más jóvenes, porque a lo mejor también puede pasar a Ajá. adultos, ¿no? ¿Verdad? Que después cambian de trabajo, por algo lo liquidaron y están buscando un nuevo empleo, etcétera. Inclusive ahora, si quieres, podemos hacer un hincapié en ellos. Y en ellos, cuando ya tuvieron experiencia laboral, vamos hablando de un hombre, una mujer de 30, 40 años, que luego se enfrentan a la cuestión de la edad. Ay, ¿qué podríamos nosotros decir o qué tip podemos dar para estas personas donde a veces, no siempre, pero a veces hasta esa parte de decir, híjoles, es que ya por mi edad, y en muchas ocasiones sí pasa, ya no consiguen un trabajo? Sí, sí, sí es algo muy triste, la verdad, sí es algo que por desgracia se sigue dando, que muchas empresas abogan por gente joven, pero pues no, o sea, están rezagando a la gente que ya está más grande, ni siquiera decir mayor. Entonces, sí está muy complejo, muy, muy, muy complejo esta parte porque volvemos a lo mismo. El ideal es de que se busque por capacidades y competencias, pero en la realidad se buscan por otras cuestiones. Entonces, sí es muy complejo. Yo lo que sí les sugeriría es que, o sea, yo sé, yo sé que se puede decir que lo estoy diciendo desde un privilegio, pero no se vayan con cualquier oferta por necesidad. Sé que es muy fácil decirlo, porque ya cuando tienes la necesidad es lo que menos te importa, pero, pero sí, es que sí es muy complejo porque a veces es hasta incluso triste ver perfiles muy buenos que tú no puedes tomar en cuenta porque la empresa te dijo, quiero de 35, de 25 a 35, ¿no? Entonces, y él tiene 38, tiene 39 y ya no te los aceptan. ¿Por qué? Pues porque así dijeron. O sea, por más que tú le digas, estoy encontrando esta persona con estas características, entonces sí llega a ser bastante como frustrante, frustrante ver que hay muchas personas, como tú dices, que de repente se quedan sin trabajo después de 15 años trabajando
y de repente se encuentran en la necesidad de buscar empleo y no hay oportunidades. ¿Por qué? Porque por desgracia también, mientras más, aunque suene feo, mientras más experiencia tengas, más complicado va a ser encontrar algo acorde a lo que estabas haciendo, porque las oportunidades se van disminuyendo. Entonces sí es muy complicado. En cuestión de como consejos, sería el mismo de actualizar las redes. Creo que eso es como en lo que más se pueden ayudar, en evaluar también a cuáles empresas están postulándose y también, aunque suene feo, a lo mejor se tienen que bajar unos cuantos pesitos para poder encontrar una mejor, una nueva oportunidad, no una mejor, una nueva oportunidad. Esa es la realidad que se está viviendo ahorita. No a todo mundo le pasa, por fortuna. Hay veces que sí encuentran algo mejor, pero sí es un común denominador. Y lo que ahora sí que por experiencia te puedo decir que está pasando mucho es de que se están vendiendo muchas empresas a otros dueños y parecen de gobierno, hacen liquidación de plantilla y ponen a sus trabajadores. Entonces hay mucha gente que de repente sin agua va, se quedan sin trabajo y tienen que estar buscando. Entonces, creo que a fin de cuentas la opción sería esa, actualizar sus redes sociales, porque esos son los métodos de búsqueda de los reclutadores. Referidos también, conocidos, de estarles diciendo a sus redes de estoy buscando empleo, eso también pudiera ayudar. Las palancas a fin de cuentas siguen moviendo muchas opciones. Y pues sí, hacerse a la mentalidad de que a lo mejor el primer añito no va a estar fácil, pero, pero pues va a estar muy complicado encontrar algo igual o mejor a los que ya tienen muchos años. Entonces sí, apechugar sería. Sí, y es importante, aunque como tú digas, se escucha a lo mejor fuerte, pero también tener una conciencia realista, porque luego también se ocurre mucho, bueno, llegan allá a estar Jordán personas que nos platican eso, de que les cuesta mucho trabajo y se sienten decepcionados, se sienten defraudados, y es como ir entendiendo, nos guste o no nos guste, pues cuáles son las condiciones con las que vivimos, y ya una vez que hasta aceptamos, vamos hasta siendo más felices, porque decís, bueno, Se mira, abre el panorama. ajá, exacto. Y luego esto de las redes se me hace padre porque está en como una forma de decir, bueno, aunque ya tenga 35 o 40 años, pero mira, sí sé de redes sociales, de alguna manera estoy como en sintonía todavía. Entonces sí, se me hace buen tip. Por ejemplo, aquí Michael López, Eduvige se llama, dice, a mí me pasó, por mi edad no me dieron trabajo en varios lados. Sí, es cierto, así pasa en Sí. nuestra. Y una cosa es de que nosotros como reclutadores muchas veces abogamos por las personas, de decir, es que esta persona sabe, o sea, exactamente lo que me estás pidiendo, esta persona lo tiene. Y ya las decisiones de directivos, de dueños, ya ahora sí que ya ni sé ni quién decide que no, y pues no. Entonces, sí, es muy frustrante, la verdad, sí, sí llega, esas es como las partes no tan bonitas de la profesión. Sí, ahora sí que, pues es las dos caras de la moneda. Y ya Sí, por sí, sí, último, sí. y la parte más bonita, bueno, ¿qué experiencia te ha pasado a ti o anécdota así que nos quieras compartir? Que tú digas, bueno, y algo muy bonito que me pasó fue esto. Te pudiera comentar mi propia experiencia, sería un buen ejemplo. Pues yo teniendo ya todo este bagaje, este conocimiento de qué es lo que busca un reclutador, cómo lo busca. La verdad sí estaba muy, muy nerviosa de, ay, cuánto trabajo me va a costar retomar la vida laboral, porque, y sí me llegaron a rechazar muchas empresas por haber durado casi 5 años sin trabajar, porque lo primero que te preguntan es, ¿qué hiciste en este tiempo? Estuve en mi casa, vaya. Entonces yo ya sabía, como tú dices, una visión más realista, ¿no? Entonces, cuando ya decidimos como familia de que ya iba a retomar la parte laboral,
yo sabía que iba a costar trabajo. ¿Cuánto? No sé, pero sí sabía que iba a costar trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues apliqué lo que te estoy comentando, ¿no? Actualicé mi currículum. Yo, por ejemplo, lo que sí hice, que mucha gente a veces, o sea, mucho del mismo gremio dice, no lo hagas, no, te cierras oportunidades y eso, pero a mi forma de ver, lo que yo sí puse en mi currículum fue mi información completa de tal año a tal año no laboré. Vivo en tal zona, busco tales puestos, mi pretensión económica es tanto, o sea, todo. ¿Por qué? Porque yo como reclutadora veo, si me conviene lo que me estás poniendo, te contacto. Si no me conviene, no te contacto. Entonces, yo sabía que me iba a cerrar oportunidades de que me contactaran, pero también yo dije, yo quiero que me contacte alguien que realmente se interese en lo que tengo. Entonces, pues así empecé la búsqueda y me costó varios meses que volvemos a lo mismo, desde el privilegio de, no, sí tenía la necesidad sí, física, emocional, psicológica, económica, sí tenía la necesidad de ya empezar a trabajar, pero aún así no tenía la urgencia. Entonces me pude dar el lujo de esperar una buena oportunidad de trabajo que sí les interesara lo que yo hacía. Entonces, esta empresa en la que estoy se me hizo como un proceso muy bonito porque no les importó mi periodo de inactividad laboral. Fue como de, ¿qué estuviste haciendo? Ah, tal cosa. Ah, ok. ¿Y antes qué hacías? Fue como de, ya cubrí ese periodo, ¿qué más hacías? ¿Qué más sabes? ¿Sabías esto? ¿Sabes esto? ¿Sabes reclutar esto? ¿Cómo te pagaban? ¿Cuánto tiempo harías al lugar? O sea, me empezaron a preguntar sobre todo lo demás y no les importó esa parte. Entonces, para mí, dije, esta empresa sí vale la pena, porque se fijan en el conocimiento, en las capacidades, en las competencias y me interesó todavía más. O sea, yo me postulé solo a las que me interesaban en cuestión de qué era las actividades que yo quería hacer, ¿no? Entonces, esa es como la experiencia que te puedo platicar, que yo pude aplicar estos consejos que estoy dando y me funcionó. Y quien sí se interese realmente en tus capacidades, ahí es donde es una buena oportunidad. Que no se centre nada más en, aunque suene muy feo, que no se centre más en si solo eres hombre o si solo eres mujer o si solo eres bonita o si solo tienes esta carrera o si solo tienes de 20 a 25 años. O sea, las empresas que sí se fijan de manera global en ti son las que más valen la pena. Entonces es como la anécdota, ¿no? Que les puedo compartir que apliqué esto que les estoy diciendo y sí funcionó. Muchas gracias, Fátima. Qué bonito conocer también esa experiencia tuya y de esta manera, pues que vean las personas que es un testimonio de lo que se puede lograr y que sea como, bueno, si se puede, buscar como esa paciencia para Sí, encontrar lo ideal. ¿Ah? sí, es lo ideal. Lo real ya es un poquito más de apechugar, pero igual les pueden servir estos consejos para que puedan encontrar algo mejor en un futuro. Muy bien, pues con eso entonces vamos cerrando este tema que estuvo definitivamente muy enriquecedor. Es un tema que a menos aquí en Jora nunca habíamos abordado y me gustó mucho cuando estuvimos tras bambalinas y que le platiqué, oye, ¿qué tal si ves el programa? ¿Pero de qué platicamos? Y Hay sí, mucho. llegamos una hora, entonces sí se puede. Pero Sí, bueno, sí, sí. ya es tiempo de ir cerrando el programa, sino antes agradecer a nuestra invitada, Fátima Mares, ahorita si nos quiere compartir algo de su trabajo, de algún contacto, de algún comercial que quiera hacer, la escuchamos antes de dar los avisos parroquiales del día de hoy. Sí, pues le comentaba a mi primo que yo la verdad es que mis redes sociales las tengo privadas, entonces nada más como familia y eso, no tengo como redes públicas, pero si alguien que está escuchando tiene alguna necesidad de consultoría en recursos humanos en general, pues le puede comentar a Jorge y ya Jorge les pasaría mi contacto para yo pasarles el de donde trabajo para poderlos apoyar con gusto.
Muy bien, pues entonces ya saben, Jordán Lovers, hay cualquier duda o comentario en los números del WhatsApp del Jordán, nos pueden contactar para saber ser el vínculo con Fátima, ¿va? Muy bien. Ya de avisos, pues estamos en las actividades navideñas en el Jordán. Estén pendientes en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, sobre todo lo que vamos a tener. La posada va a ser el 18 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Están invitados también. Por ahí van a ver las redes sociales para que puedan checarlo. Y como les comentaba, ya nomás nos queda un programa más el próximo miércoles. Bueno, va a haber un programa especial el lunes 15 de diciembre que va a tener que ver con Navidad y logoterapia para aquellas personas que les interese. Este lo va a impartir su servidor junto con la red de psicólogos católicos de Costa Rica. Por ahí van a ver las redes sociales también por si a alguien les interesa. Les compartimos el link porque ahí a mí me invitan, así que ellos organizan el evento, yo solamente participo, pero ahí les hago llegar también por si a alguien le interesa porque hay que poner un formulario con datos, pero es completamente gratuito este webinar. De ahí en más, pues ya saben todas las actividades que tenemos. Iniciamos la colecta de juguetes para la posada que vamos a hacer en Tonalá, ya saben, como cada año. Ahí en las redes sociales se va a ver. Y los servicios básicos que tenemos ahí en las instalaciones del Jordán, pues siguen hasta el 18 de diciembre, para que aprovechen ya que nos vamos de vacaciones navideñas y retomamos hasta el 12 de enero, para que lo tengan en cuenta, lo puedan visualizar, prever y no se van a quedar sin su masaje o sin su consulta homeopática o sin su terapia, lo que cada quien requiera. Entonces, por último, si este video les gustó, me pueden dar like, compartir. Ya ven que, aunque en retransmisión nos vean, pueden aquí comentar o poner alguna duda y en su debido momento yo le hago llegar a nuestros invitados esa inquietud para que en caso de que se necesiten contactar, pues tengan ese acceso a ese contacto. Me despido, soy el maestro Jorge Ruiz Magaña, me acompañó la licenciada Fátima Mares en este programa más de Educación Familiar. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Gracias, Fátima, por estar aquí con nosotros. Un abrazote, buenas noches.